Bienvenidos otra vez a otro episodio de Retorno a la Caverna. En esta ocasión tenemos a un invitado bastante especial. Él estudió filosofía en la Universidad de Guadalajara, acaba de egresar de la maestría en estudios filosóficos por la misma casa de estudios y bueno, para nosotros es un honor tener a Paco de invitado y que nos hable un poco más de este tema que tenemos preparados para ustedes acerca de mente primitiva y pensamiento mágico. Correcto. Paco, son los temas que ha manejado a lo largo de su trabajo de tesis de maestría. Y bueno, creo que es un tema bastante interesante. Por mi parte, soy Álvaro. Bienvenidos a todos nuestros suscriptores, mis compañeros. Yo soy Franco. Alejandro Buenas Franco. noches. Diego, de nuevo cuenta, gracias. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con esta cuestión. Queremos, antes de comenzar con el tema, aclarar una situación que queremos divulgar con relación a una condición que Paco tiene, que es el ELA. Es una condición bastante rara y queremos bueno, que se divulgue acerca de esto, ¿no? Paco, ¿quieres hablarnos al respecto? Pues básicamente pasa que hay mucho de la ELA que no se sabe todavía si es cierta. Hay montones de teorías para explicarla, pero no hay nada confirmado todavía. Para que todo el mundo la conozca, pues es la misma enfermedad que tenía Stephen Hawking y los televidentes quieren, pueden revisar en Wikipedia todos los personajes ejemplares que la han padecido. Hay muchos que lamentablemente han fallecido por esta enfermedad tan rara. ¿En qué consiste? Bueno, teóricamente las neuronas motoras digamos se distribuyen desde el cerebro hasta la médula espinal, teóricamente mueren y eso hace que el cuerpo se vaya paralizando y atrofiando los músculos. ¿Y qué más? Pues hay gente que todavía está viva que tiene muchos años, pero cada caso de ELA es particular. El 10% de los casos es familiar, el otro 90% le llaman formas esporádicas. He tenido 5 diagnósticos y pues cada caso de ELA es particular y tiene diferente avance. Muy bien. Sí, como bien menciona Paco, pues el ejemplo más famoso de ELA es el que sufrió Stephen Hawking, ¿no? Pero hay variantes de ELA. Entonces, solamente para hacer un poco de divulgación al respecto y un poco de conciencia, porque pues es complicado de repente esta situación. Paco esto es nuestro compañero de maestría, hemos tenido la fortuna de haber compartido clases con él y sabemos que es además de un excelente filósofo, excelente persona, y bueno, él vive día con día con esta situación, pero esto no es impedimento para que él deje de filosofar y de hacer reflexiones profundas. De eso se trata el asunto, ¿no? Bien. Paco, ¿qué es, qué es la mentalidad primitiva? Pues yo comentaba con Franco, como comentaba con un profesor, que Fraser, el autor de cosas que yo trabajo, pues no es claro, lamentablemente. Él tomó su teoría de otros autores, de Edward Burn Taylor y Max Müller. Yo quiero hablar de ellos antes de hablar de Fraser y explicar un poco qué es mentalidad primitiva, porque tiene muchas maneras de entenderse. Okay, muy bien. ¿Gustan preguntarme algo Sí, en particular? Bueno, ibas a bien, explicar de estos autores, ¿no? Básicamente yo tomo la mentalidad primitiva como una errónea manera de entender la causalidad de los fenómenos del mundo. Pensar que la causalidad es culpa de un ser externo, un agente externo a los fenómenos naturales. muy bien. Es interesante eso y me gustaría que mis compañeros intervengan en esto que voy a mencionar, porque se tiene como esta noción o esta caracterización de que la mente primitiva es un primer estadio de la comprensión humana acerca del mundo. Es decir, que en un inicio el hombre, bajo los estímulos externos de los fenómenos naturales, de las circunstancias que ocurrían, se interpreta, se comprende el mundo a partir de lo mágico, ¿no? Es una primera estadía de la comprensión del hombre acerca de lo que él no concibe, todavía no entiende.
A eso podemos denominar pensamiento mágico, quizá, pero creo que puede entenderse también por ese lado, Paco, a menos que me corrijas y que mis compañeros me corrijan también. Mira, bro, como cuando da clases yo explico así, como dice cierto autor alemán, Rudiger Safransky, en su obra El mal o el drama de la verdad. El final de la tradición es el inicio de la filosofía. Cuando una tradición ya no puede explicar el mundo, empieza el hombre a pensar y tiene una interpretación rara del mundo, de los fenómenos. Ahí empieza el hombre a pensar y lamentablemente pues atribuye erróneamente la causalidad a los fenómenos. No los comprende muy bien. Y poco a poco pues hay teóricos que proponen modelos que interpretan, digamos, o que proponen teorías para entender en qué estadios atraviesa el hombre o qué estadios atraviesa el hombre en su comprensión de la realidad exactamente. Desde Augusto Comte, queriendo rebasar a Newton, a Isaac Newton y su teoría de la gravedad. Ok, Bien. yo quería comentar algo sobre lo que mencionaba Álvaro, esto de los estadios del pensamiento humano, que como dice Paco, es algo que existe no solamente en Fraser, sino también en Comte y otros pensadores, incluso en filosofía. Se habla esto del paso del mitos al logos, como una especie de pasar de mitos religiosos y cosas así mágicas a cosas ya más racionales. Eh, Esto me parece interesante, pero no estoy tan seguro de qué tan lineal pueda llegar a serlo. Y por otro lado, sobre lo que mencionaba Paco, es de que la mentalidad primitiva tendría que ver con atribuir causalidad ahí donde no la hay. No estoy seguro de si lo estoy entendiendo bien, pero se me ocurre que quizá podría ser como una especie de animismo o de atribuir agencia sobrenatural ahí donde solamente hay fenómenos naturales. Algo, por ahí va el asunto, Paco. En el modelo de Comte, el pensador francés, hay tres estadios, mitológico o teológico, donde se atribuye la causalidad a agentes externos, a seres divinos. Luego viene la crítica a la metafísica. Los mismos atributos, la misma causalidad se entiende como nombres diferentes, como fuerza, por ejemplo. Y luego viene lo que él denomina estadio positivo, que es lo que tenemos como ciencia actual. El modelo de Fraser es un poco parecido. Él habla de magia, religión y ciencia. ¿Qué es la magia? Pues bueno, él no define bien, pero el hombre se atribuye él mismo la capacidad de manipular los fenómenos naturales a través de, digamos, cierta imitación extraña. No sé si me explico. El Sí, mito, sí, sí. adelantándome un poco, cierto autor que Ah, Marvin Harris explica que el mito es una manera de racionalizar, por decirlo así, eh, la divinización de ciertas criaturas. Ok, muy bien. Yo te quería bien. preguntar también, Paco, ¿qué opinas Diego, tú personalmente de esta manera de ver la evolución del pensamiento humano, pasar de un estadio como primitivo religioso a un estado más científico? Es una línea de pensamiento que existe en varios autores, como ya mencionaste, pero tú personalmente, ¿qué te parece? ¿Te parece que es correcto o no? Eh, no, lamentablemente no todos nos dedicamos a ciencia. La ciencia no es exacta, es una aproximación a la realidad. No es exacta, da aproximaciones y no, lamentablemente, repito, no todos nos dedicamos a la ciencia. Eh, Pienso que hay que confirmar muchas cosas antes de poner teorías. Lamentablemente, estos autores no hicieron trabajo de campo, no confirmaron ciertas cosas. En el caso de Fraser, pues él tuvo la oportunidad, pero no fue a viajar. Ni a Levi Strauss le gustaba, era antropólogo famoso. estaban bien curas, ¿no? Pues él Especulaban, pero no, no tenían no le trabajo de gustaba viajar. campo. Sí, muy a Tengo, priorístico. Creo que eso se hace mucho en ciertas áreas de ciencias sociales. De filosofía ni se diga. sí. Pero bueno, Ah, Cierto autor, por ejemplo, perdón que los interrumpa, Clifford Geertz menciona que lo cultural modifica lo biológico. Aquí las culturas prehispánicas tenían dioses que tenían que ver con ciertos alimentos como el maíz, por ejemplo, que digamos renacía cada cierto tiempo. En el modelo de Fraser hay algo parecido también.
con la primavera, con los cultos primaverales, todo eso que ciertas religiones pues modificaron pues. Bien. Antes quería mencionar algo desde hace rato con relación también a lo que Franco comentó. Hay una noción muy extraña acerca de mente primitiva, como despectiva, ¿no? Como si en una primera etapa del ser humano se planteara las cosas así de esta manera, de manera mágica, pero que actualmente ya no, que actualmente ya no existe el pensamiento mágico, ¿no? En ese mismo sentido. Pero sí me gustaría a que aclararas ese asunto, ¿no, Paco? Porque si definitivamente el pensamiento mágico pudiera ser erradicado de la mente humana, es decir, de la comprensión de las personas, de su existir, de su contexto, del mundo, ¿por qué siguen existiendo estas manifestaciones espirituales? Pues eso sería directamente contradictorio, ¿no? Pues yo creo que las creencias mágicas, pues hasta cierto punto son necesarias. Eh, Pienso que eh, hay vestigios, como dice Edward Taylor, de ciertas creencias antiguas, pero primigenio no es despectivo, sino vámonos a lo filológico. Es lo primero en tiempo. Eh, no me parece que sea despectivo, me parece que es necesario, más que despectivo. No sé si me entiendo, me explico, perdón. Sí, En este sí, sentido, bastante. creo que menciona como necesario, parece que es una parte inherente de la cultura, ¿no? El pensamiento no se elimina como lo mencionaste, Álvaro, que parecía que hoy en día jugamos con la idea en ciertos niveles de pensamiento o en ciertos niveles de análisis, como si este pensamiento ya no existiera, como si se hubiera superado, ¿no? Cuando realmente, y creo que, no me acuerdo si lo mencionó Franco o tú, Álvaro, al inicio, parece que son estados que se superponen uno al otro dependiendo la temporalidad y el contexto, ¿no? Me gusta eso Pues de hay, que se superponen. pues hay culturas que, si uno lee, por ejemplo, todavía guardan creencias o vestigios mágicos todavía, pero se ha modificado todavía. Actualmente se ha modificado, pero como que persisten, pues. Pues yo creo que todas las sociedades, básicamente, es decir, piénsense en Europa, claro que se ha secularizado Europa y el mundo occidental en general, pero pues ahí sigue existiendo el cristianismo, el islam más recientemente, y a veces cuando se abandona cosas como el cristianismo, pues no necesariamente se hace, no se abandona por el ateísmo, pues, sino por otras formas de espiritualidad como el New Age, cosas así. Entonces, creo que es algo bien, bien presente en toda Sí, sociedad humana, desde la más compleja hasta la más simple. Inclusive, si me permiten interrumpir, inclusive lo podemos ver, digo, trasladándolo un poco al análisis que es un poco político, en ciertas sociedades que parece que abandonan estas cuestiones como el cristianismo, parece que retoman o que se trasladan a estas culturas, no sé, prehispánicas, por ejemplo, toman ciertas partes culturales, las modifican y las reinterpretan, ¿no? Quizá de manera plástica, quizá de manera artificial, pero a fin de cuentas es un pensamiento mítico que parece que satisface una necesidad, ¿no? Por más contexto que le pongamos alrededor, pero parece que el fundamento es el mismo. Pues mi propuesta es esa, que, digamos, estas creencias que se unan con la religión, pues sirven para la supervivencia humana. Yo pienso así. Actualmente vemos que en los rituales, bueno, yo les llamo así rituales cristianos, pues hay mucho de magia todavía. Todavía en este tipo de religiones que aunan creencias antiguas. Eso que mencionabas, Paco, de que las creencias religiosas podrían servir para la supervivencia humana, me hace pensar en esta cuestión de los biólogos evolutivos. Se preguntan si la religión podría tener una ventaja adaptativa de algún tipo, o quizá más bien no la tiene en sí misma, sino que es como una especie de consecuencia inesperada. Entonces, no sé qué piensen ustedes, si es una adaptación directa o más bien una consecuencia de una adaptación, porque está claro que la religión sí tiene muchos beneficios sociales, psicológicos, porque la gente que asiste a la iglesia, que pertenece a una sí, comunidad religiosa, pues tiene
tiene menores niveles de estrés, cosas así. Pero no sé si tengan alguna opinión. ¿Te refieres a la religiosidad o a la espiritualidad? Uy, pues mira, no sé cómo las entiendas tú, pero por religiosidad yo voy a entender simplemente la religión organizada, institucional, la Iglesia Católica, cosas así. Por espiritualidad, pues se puede entender cosas quizá un poco más informales. Por ejemplo, ciertos renacimientos de la religión prehispánica, que bueno, es informal porque no hay una autoridad central que controle a todos. Pero no sé cómo lo entiendas tú o qué tengas en mente. Sí, justamente iba como por ese lado, porque qué tan necesario es quizá un órgano rector, me lo cuestionaría, ¿no? Pero la cuestión de ciertas estructuras, no sé si se puede analizar desde un aspecto neurológico que tenga que ver con la psicología o algo así, de qué tan necesario es que para un sujeto sea funcional, que tenga ciertas características que se relacionen con la espiritualidad o la moralidad o algo así, sea tan necesario, ¿no? No sé si una sea más necesaria que la otra o si la cuestión de la religiosidad, de la institucionalización, podamos dejarla quizá en algún punto de lado. Uy, ¿quieren decir Ay, algo? antes de que se me vaya, perdón, antes de que se me vaya, porque tengo las opiniones tanto que dijo hace rato Diego y la que acaba de mencionar Franco, entonces luego se me van a ir. Lo que menciona Diego, por ejemplo, de estas manifestaciones, incluso en ciertos contextos, en países donde se practica laicidad, perdón, países laicos completamente, ah, parecería que hay unas manifestaciones espirituales, ¿no? Crean una mitología con relación a personajes reales, pero esta necesidad de crear mitología, de espiritualidad, también se manifiesta en contextos también laicos occidentales, ¿no? Pensemos en los contextos AMLO. universitarios, no sé. Pensemos en contextos universitarios en los cuales, pues sí, hay un montón de personas no creyentes o que no tienen una religión concreta, pero tienen ciertas manifestaciones espirituales, no sé, el yoga o ciertas cuestiones místicas que les agradan. Entonces, me parece, con relación a lo que mencionó Franco, de si esta es una cuestión adaptativa o consecuencia de una adaptación, ¿no? Y que, creo yo que hay ciertas estructuras en el cerebro, a partir de ciertas cuestiones que he leído, que hay ciertas estructuras en el cerebro que han facilitado que nos representemos el mundo de manera espiritual, ¿no? Y me atrevería a asegurar que las manifestaciones espirituales del mundo, las representaciones espirituales del mundo, nunca van a acabarse, nunca se van a terminar. Sí, yo probablemente pienso que eso no va a pasar nunca. De repente alguna gente como Richard Dawkins y la gente del nuevo ateísmo pensaba que este nuevo milenio iba a inevitablemente ir por el camino de la secularización, pero no parece que vaya a ser necesariamente el caso, sobre todo bueno, estoy pensando en Europa, la inmigración, que como saben muchos de los inmigrantes pues son religiosos, musulmanes. Entonces Europa no parece ir necesariamente por el camino de la secularización total. Y regresando también un poco a lo que mencionaba Paco hace rato de los aztecas, de que lo cultural modifica lo biológico, estaba pensando en un ejemplo. Nada más que este ejemplo me parece que es un poco al revés, que lo biológico modifica lo cultural. Marvin Harris menciona este ejemplo de que los aztecas recurrían al canibalismo porque en América, antes de la llegada de los europeos, no había ganado. Entonces, para suplir esta carencia de proteína, pues recurrían precisamente a eso, a comerse a otra gente. Es una hipótesis muy interesante, la verdad. O sea, tu sistema biológico modifica la cultura que tienes y hace que el sacrificio humano sea pues aceptable. Y creo que da varios ejemplos más. No sé si conozcas otro ejemplo, Paco. Creo que también algo de la India y las vacas mencionaba. Yo recomendaría su obra mínima, Vacas, Cerdos y Brujas.
de Editorial Alianza, sobre todo el primer examen que hace, donde explica por qué en la India son sagradas vacas y demuestra que con trabajo de campo, una vaca viva, por muy deplorable que esté su estado, es más conveniente tenerla viva que matarla, porque todo lo que produce es desde la boñiga, desde sus desechos, son redituables más que si la mataran, pues. Por eso la vaca es sagrada, pues, en ese Es sentido. bien contingente, ¿no? Sí, Pero también creo que había un ejemplo de los cerdos, creo que Álvaro se lo sabía, en el judaísmo y en el islam, ¿no? supuestamente los cerdos están Sí, prohibidos porque costaba trabajo en ese tiempo el a del los judíos no tenerlos. el cerdo con también un ejemplo de Mark Harris bastante particular, ¿Cómo iba el ejemplo exacto? que hay problemas técnicos de conexión, ¿no? Sí, parece que hay un poquito de Ah, bueno, retraso. si ya me escuchan, el ejemplo de Marvin Harris con relación al, sí, con relación a los cerdos, es que hay ciertos dogmas religiosos que surgen a partir de cuestiones externas, ¿no? Cuestiones materiales. En el caso del dogma de judío de no comer carne de cerdo, tendría que ver con una cuestión que se genera a partir de cuestiones ambientales incluso, ¿no? Marvin Harris menciona que el cerdo es un animal que no se da en los ambientes orientales, no se da en sitios calurosos, da en desiertos, es un animal de bosque. Entonces, él menciona que estos animales no tienen... Álvaro, Se congeló un mueven, poquito. cuando se ah, mueven otros contextos, como el... ¿Está bien todo? sí, hay un Escucho, poquito de problemas técnicos. Te escuchaste como se perdió el audio en unos segundos. Se perdió, pero ya me oyen. Sí, aunque pareció que un poquito cortado. ¿Se escucha? ¿Me escucha? yo sí, Bien. Eh, ¿Se escucha? sí, Álvaro. Muy bien. Bien, continúo. Creo que me quedé en la cuestión de si se llevan estas especies que no son originarias de sitios desérticos, estas especies comienzan a comportarse raro, ¿no? En el caso de los cerdos, comenzaban a intentar refrescarse por medio de lo que estaba a la mano, ¿no? Cuando no había agua o lodo, era incluso a partir de su excremento, ¿no? Entonces, esto hacía que las personas que criaban cerdos y las personas que veían esta situación crearan una creencia acerca de la impureza de la carne de cerdo. Y esto, a partir de esta descripción, se crea un dogma religioso. No el dogma a partir de, no pero el dogma y luego ya una descripción, sino a partir de la descripción de esta situación del cerdo, se crea el dogma religioso, se enarbola, se adorna, se coloca dentro del mito y listo, ya hay un dogma, según Marvin Harris, ¿no? Qué curioso, ¿no? Efectivamente, eso. ¿Decís algo, Franco? Perdón. Sí, No, solo decía es que qué bastante curioso. curioso. Ujú. Ah. Bien. Bien, y con relación a esta cuestión de la creación de los dogmas, pues me gustaría preguntarle a Paco, nociones, hay ciertos como creencias que las manifestaciones religiosas actuales tienen una creencia muy marcada de las manifestaciones religiosas del pasado, pues vaya, se parecen bastante, ¿no? Y se fundamentan en lo mismo. Pero no sé, Paco, tú podrías explicarnos, ¿no? ¿Paredes religiosas del pasado son parecidas a las actuales? Yo pienso que sí, Álvaro. Yo pienso que nada más se han modificado algunas cosas, pero yo pienso que en esencia es lo mismo, todavía persiste todavía lo mismo, la misma creencia.
Pero me imagino Bien, que aún así, bien, porque aún así habría muchas diferencias, ¿no? Y en tal caso, ¿cuáles serían, en tu opinión, Paco, entre las religiones antiguas y las actuales? Eh, creo que actualmente se han diversificado más las creencias, pero creo que estaban más aunadas en la antigüedad. Creo que había creencia de una sola cosa en la antigüedad. Ahora Eh, es más difícil distinguir, me parece. ok, muy bien. De hecho, también había estado leyendo sobre esta idea de que la creencia en un Dios moralizante es una cuestión un tanto posterior en la historia de las religiones. Originalmente no la sabía, pero luego empezó a surgir esta idea de un Dios único y omnipotente con las religiones judio-cristianas. Monoteístas. Exacto, pero originalmente no eran precisamente así. Igual todavía en la actualidad pues hay remanentes, hay religiones que no, que no tienen esta figura de un Dios central, pues pienso en el sintoísmo, cosas así, o en el budismo, pues que está el Buda, pero Buda no es ningún Dios, es simplemente una figura espiritual que alcanzó la iluminación y todo eso. Bueno, voy a traer a colación a Emil Durkheim en su obra Las formas elementales de la vida religiosa. Ahí explica que la variedad de dioses que hay en la India, en un momento dado se unificaron y se volvieron una deidad superior. El Brahman es un principio superior, único e inmutable. No sé si eso lleva de pista. Es curioso, pues, la diversidad se unifica en un momento dado. Muy bien, sí, es muy curiosa la religión en India porque que yo entienda no hay como una especie de figura central ahí, como sería quizá el equivalente a un papa o algo por el estilo, que sea el jefe de todo el hinduismo, sino que es algo bien folk, pero bueno, quién sabe. y es curioso cómo todo esto puede explicarse a partir del materialismo cultural de Harris, ¿no? Es decir, esta distinción de religiones y cómo están conformadas y estas diferencias de cómo concebir el mundo tienen que ver mucho con su contexto material, ¿no? El cómo se enfrentaban a ciertos problemas muy particulares. En el caso que dio Franco, en el caso de los aztecas, la, la ausencia de consumo de proteína, de grandes cantidades de consumo de proteínas sustituida por los sacrificios humanos, ¿no? Es interesante esto, porque a partir de esas relaciones externas se crea también, se determinan las religiones, pues. Ahora, qué tan válida sería ahí una crítica que, digo, se han hecho, ¿no? Una crítica un tanto eurocéntrica porque también se contraargumenta que a través de la pesca y de ciertos animales salvajes también se obtenía el nivel de proteína, ¿no? Entonces, se intenta como desvalorizar ese punto, creo que es complejo, y Harris ha respondido, ¿no? Que no hay evidencia suficiente, que no era la proteína necesaria. Entonces, es una pugna, ¿no? No sé si existe un final al debate en ese sentido. Paco nos podrá indicar con más punta, pero no me parece que sea totalmente determinante esta cuestión, ¿eh? Me deja ciertas dudas. Yo pienso que lo Sí, elemental en las religiones tiene que ver con la supervivencia. No sé hasta qué punto la variedad de religiones coinciden en la misma finalidad. No lo sé todavía. Sí, porque en ese mismo sentido de la religión, pues podemos encontrar quizá, ¿no? La cuestión de los dioses griegos que parecía que era más un reflejo de la psiquis del ser humano, con esta polivalencia de personalidades, que de una estructura como la judio-cristiana, ¿no? Que todo se enfoca en una sola personalidad totalmente moralina. Eh, Sí, sí. respe- moralina. Respecto a lo que decía Diego, esto de que no es como definitivo esta hipótesis de Harry, de la proteína y demás, efectivamente yo eso es lo que tengo entendido, hay mucha gente que lo disputa, entonces pues quién sabe, ¿no? Si es verdad o no, pero es una hipótesis por lo menos muy controversial, pero también muy interesante, al menos a mí me lo pareció, igual que las hipótesis estas de la funcionalidad de bueno, del tabú de comer cerdos, vacas, etcétera.
Y siguiendo con el tema este Sí. de la religión y los estadios religiosos, de los estados de la mente humana, quería decir algo desde hace rato, nada más que se me estaba pasando. No sé ustedes, pero a mí me parece una concepción un tanto lineal de que vamos de lo irracional a lo racional, y puede sonar muy bonito, pero creo que no necesariamente así. Puede más que una especie de línea que va progresando de abajo hacia arriba, quizá podrían ser una especie de pico, nos volvemos más religiosos, menos religiosos, más religiosos otra vez y así. Eh, de nuevo, el caso de Europa creo que es muy interesante, atravesó una gran secularización en las últimas décadas y siglos, como saben, después de la Ilustración, pero parece que se está volviendo religiosa de nuevo, en parte por la inmigración y otros factores. Y también cuando ha habido intentos de secularizar a la fuerza a la gente, como en el caso de la Unión Soviética con el ateísmo de Estado, pues cuando finalmente cayó la Unión China. Soviética, pues China también, cuando finalmente cayó la Unión Soviética, la gente pues regresó al cristianismo ortodoxo. Entonces, esto de que evolucionamos hacia la ciencia, hacia el pensamiento científico y nada más, pues me parece muy utópico y no creo que vaya a ser el caso y no creo que vaya a pasar nunca, como decía el Álvaro. El pensamiento religioso no se va a acabar, es lo que yo creo, pues. Bien, Fíjate, Diego. fíjate, voy a especular de manera irresponsable, ¿no? Tú mencionas que no se va a acabar. Yo pienso, o la evidencia que nos arroja concuerda con la tuya, Franco, no se va a acabar, pero a riesgo de una extinción temprana, me pregunto que con el desarrollo del ser humano, colonizando fuera del entorno natural de la Tierra, ¿van a permanecer este tipo de creencias? Me resulta, digo, es casi imposible teorizar al respecto, ¿no? Pero es una cuestión bien interesante verlo 100, 200, 300 años en el futuro, ¿no? Es algo bien, bien complejo y imaginarte me parece más difícil imaginarme colonias en otros planetas sin religión que imaginarme la misma colonia. Es más factible uno que otro. Muy bien. Sí. Los, 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 perdón, los escépticos los van a odiar. Bien, Esto que dice Diego porque, de perdón, pensarlo a muy largo plazo, creo que es buen ejercicio de imaginación. Lo que yo digo también es muy, muy especulativo. Claro, no me consta que la religión vaya a seguir existiendo en 100, 500 o 1000 años. Es una especulación mía nada más. Quizá una especie de, quizá porque yo lo quiero así, ¿no? En parte, por eso lo digo. Pero bueno, en cualquier caso, sí, si eventualmente colonizamos otros planetas, nos expandimos y todo eso, creo que ello podría tener un impacto, especialmente si descubrimos otra especie inteligente, poniéndonos a especular, pues, porque si surgiera otra especie inteligente, ¿qué pasaría en el caso de los cristianos, por ejemplo? Dirían, pues es que Cristo también murió por las almas de esos extraterrestres, no solo por las nuestras. Pues, ahí suena tenía dos raro, ¿no? Que cabezas, ¿no? algo así decía Giordano Bruno, ¿no? Que ya sabrá Álvaro más al respecto. O sea, está el problema de si hay infinitos mundos con infinitos seres ahí, Sí, entonces quizá debería haber infinitos Cristos. Es lo que decía Giordano Bruno, ¿no? Más o menos. Jesucristo. Jesucristos, ¿no? Pero Sí. sí sería un Y, problema y, teológico. y ve lo, y ve lo que le, y ve lo que le, Lo suicidaron. por andar diciendo esas cosas, ¿eh? Lo suicidaron, sí. Muy bien. Bien, creo que es interesante tanto lo que dice Diego como lo que dice Franco con relación a, primero, lo que menciona Diego acerca de lo de Marvin Harris, ¿no? Porque sí, definitivamente creo que muchas de las hipótesis de Harris son de menos cuestionables, ¿no? Sin embargo, me parece que coloca la piedra teórica de decir, bueno, hay ciertos fenómenos religiosos que podemos explicárnoslos a partir de influencias externas, ¿no? Ahí quedaría como lo interesante, vaya. Ah, con esta relación de la especulación de qué pasaría con la explotación de la religión a otros contextos,
o de la espiritualidad concebida por los seres humanos en, no sé, colonizando otros planetas, por ejemplo, ¿no? ¿Te concebiría la espiritualidad de la misma manera? ¿Se terminaría? Qué sé yo, y es una duda bastante razonable, ¿no? ¿Qué pasaría con nuestras concepciones espirituales si podríamos trasladarlas a otros contextos en otros mundos? Ay, pues yo no, pues yo no lo sé, pero pienso que quizá aunque nos expandamos a otros mundos, incluso aunque descubriéramos otras especies, pues la religión la siento como parte de nuestro ADN, como enraizado en nuestro cerebro y veo difícil que algún día se vaya a eliminar y no creo que tampoco habría que esperar que se elimine, porque a veces se plantea la religión en términos puramente negativos, pero se olvida que también ha hecho cosas muy positivas para la sociedad, no solo a nivel psicológico, sino también a nivel histórico, las universidades, el desarrollo de ciertas cosas políticas, como el fin de la esclavitud aquí en América, que es la verdad, aunque a algunos les duela. Le Y agradecemos a Bartolomé de las muchas Casas, cosas. ¿Cómo, perdón? le agradecemos a Bartolomé de las Casas. A Bartolomé de las Casas, ¿no? Como por el trato hacia los indios. Sí, eso me recordó de las Casas. Yo creo que es un buen ejemplo. Sí, es buen ejemplo. Efectivamente, sí. De hecho, Emil Durkheim otra vez le agradece a la religión el nacimiento de la ciencia como cosa curiosa, cosa que no sabía yo. Oye, Paco, y particularmente tú, a partir de esta noción que tienes o que has profundizado acerca de la mente primitiva, Paco, hemos tenido charlas con relación a eso y, y crees con toda esta secularización, con todo el desarrollo científico, con todas estas avances, incluso tecnológicos que nos abren el panorama del mundo, ¿crees que, no sé, el pensamiento mágico en el ser humano llegue completo por la veneración a otras cosas? O eso es algo intrínseco en nuestra mente que no va a poder ser modificado? Mira, te cuento una anécdota para terminar. Fíjate que una vez una amiga me dijo, ¿qué tal si en el futuro tu enfermedad por arte de magia se cura? Yo pensé que, en ese momento pensé, ¿qué acaso la ciencia hace magia? Puede ser, es mágico la ciencia, creo que a ciertos puntos y no creo que se acabe, Álvaro, no creo que se acabe. Bien, Pienso que se entiende muy de manera bien. diferente nada más. Sí, creo que bastantes concordamos con ese punto. En alguna ocasión, Paco, hablábamos acerca de estas concepciones de la mente primitiva y, y recuerdo este texto de La mente en la caverna, me parece De, que es, y es de, acerca de que un montón de representaciones iconográficas, un montón de representaciones iconográficas que las diferentes religiones se han hecho, se parecen. Incluso estadios místicos también son muy similares. Entonces, eso responde quizá a que hay estructuras que, que se encargan de precisamente esas cosas, ¿no? Estructuras cerebrales. de hecho, mi primera propuesta de tesis para maestría era eso. Yo pensaba que, digamos que las diferentes religiones obedecían a un patrón mental similar y homogéneo en toda la raza humana, pero ya no estoy seguro de eso. En los años de maestría dudé, Yo pero he sí leído, veo, no, perdón, Paco. dime, Franco. No, solo iba a mencionar que yo he leído que si hay como ciertas zonas en el cerebro que pueden ser afectadas y que hacen que la gente sea más o menos religiosas. Ahorita no tengo los estudios a la mano porque me lo mencionan así sobre la marcha,
pero creo que sí va por ahí el asunto. Hay cosas de nuestro cerebro que correlacionan con la religiosidad. Incluso parece haber un componente heredable en la religiosidad a nivel genético, como se pueden ver por los estudios en gemelos, tanto idénticos como fraternos, correlacionan más los idénticos, incluso cuando son criados aparte. Y entonces creo que esto abona de nuevo más a esta idea de que la religión no va a acabar, pues, creo yo. De hecho, Ah, me acordé de un ejemplo. El Tao en China, cuando los jesuitas llegaron a China, decían que el Tao era el dios de los chinos. Digo, bueno, si, habrá encontrado este autor un parecido, quién sabe. No lo sé. Yo pienso que sí, La encontró re- algo parecido. Las religiones de Oriente son muy interesantes porque son muy distintas a lo que tenemos aquí en Occidente con el cristianismo, por ejemplo. En alguna ocasión creo que me mencionaste que te atraía ciertas ideas del budismo, por ejemplo. No sé si quieras decir algo al respecto, Paco. Sí, me gusta mucho el budismo. Sí, No he leído mucho, pero lo que he leído, pues me sirve mucho, me ha servido mucho. Es cierto. Eh, Me parece más claro que otras religiones. Me bien, parece que lo que es sagrado en el budismo es más entendible, pues creo. es entendible. bien. Creo que mi opinión final con relación a todo esto que hemos hablado iría con relación a que de repente vemos siempre en la academia o vemos en el contexto universitario que parecería que se desprecia totalmente a cualquier manifestación espiritual que sea occidental, porque si es oriental, esas sí están chidas, ¿no? Este, no, ya, que es que parecería que se desprecia cualquier manifestación religiosa con la justificación de que es irracional, ¿no? De que la irracionalidad, de que es una prueba de que los seres humanos son irracionales o de que hay personas irracionales. Sin embargo, creo que es el conjunto de ciertas estructuras que están en nosotros, incluso me atrevería a decir de ciertos resultados adaptativos para comprender el mundo y que vaya, por más que luchemos en contra de estas manifestaciones, pues no las vamos a poder erradicar porque es una manera con la cual el hombre se ha enfrentado a la naturaleza todo el tiempo y creo que que, que el hecho de que la gente busque otras manifestaciones espirituales cuando quieren deshacerse de la propia, es una forma muy curiosa de decir, bueno, hay necesidades espirituales que están ahí siempre, ¿no? Intentando ser ser, este, ¿Satisfechas? Desfechos. alimentadas, sí, sí, sí. Sí, entonces, a veces se me fue la palabra sin alguna razón aparente. Entonces, creo que por mi parte eso sería con lo que yo cerraría, que vaya, siempre se trata con desprecio esta cuestión del pensamiento mágico o del pensamiento o de la espiritualidad y casi nunca se toma en cuenta de que, bueno, vaya, es una parte intrínseca a nosotros, incluso intrínseca a nuestra mente y por más laicos que seamos, por más ateos que podríamos ser, ¿no? Muy bien. Yo pienso que, dime Franco, perdón Diego o Franco, ¿iban a No, decir algo? adelante. No, sigue, Paco, sigue. Yo pienso que de manera similar a Álvaro, no se puede acabar con la religión. Yo pienso que en el futuro, de alguna manera, va a cambiar, pero va a modificarse nada más. Bien, Eso Bien. creo. Pues yo quería decir algo similar a lo que habían dicho ustedes dos, de que la religión no se va a acabar, pero además me gustaría agregar que no habría que esperar que se acabara. O sea, a forma así muy, muy personal, quizás suena un poco a apología, pero creo que la religión ha hecho mucho bien por la humanidad, se le achacan las cosas malas y claro que ha hecho muchas cosas malas, hay fanatismos y demás, pero también ha hecho cosas muy, muy buenas y es algo que no deberíamos olvidar. Nos guste o no, pues es el contexto en el que nacimos, en el que fuimos criados, la religión cristiana, el catolicismo en nuestro caso.
y creo que hay que aprender a valorar, ¿no? Incluso aunque sean ateos, ¿no? Y bueno, Diego, no sé, creo que Diego aquí nos va a refutar a Usted. todos, ¿no? No, lo que quisiera abonar es que se necesita un nuevo revisionismo histórico hacia la religión para fin de buscar desmenuzar esta situación que menciona Franco, porque podemos leer a Bartolomé de las Casas, podemos revisar la cuestión de la conquista como un ejemplo y ver que así como hubo una masacre, un exterminio, así también lo poco que nos queda o el conocimiento que nos queda de las culturas originarias en el continente, pues es gracias a la religión también, al mismo tiempo, ¿no? Entonces, creo que eso ejemplifica lo que mencionaba Franco. Creo que el futuro de este pensamiento mágico puede dividirse en dos. En uno quizá utópico, que es el que más me cuesta trabajo imaginarme, no lo veo, sé que puede existir, y hay uno distópico en el cual creo que a través de este mundo occidentalizado del capitalismo, la institución religiosa per se tiende a malograrse, ¿no? Y es un riesgo de que va a continuar, el pensamiento mágico va a continuar. Quiero pensar que hay un fin utópico o acercándonos a eso, pero todo me indica que quizás sea algo distópico, algo capitalista para caer en términos fijos. Muy bien. Paco, ¿quieres terminar con alguna idea? No, algo importante no. Muy bien. Bien, pues esperamos que les haya gustado este capítulo. Muchas gracias, Paco, por haber estado con nosotros. La verdad es que lo disfrutamos un montón. Esperamos que estén al pendiente de nuestras redes sociales, de nuestra página de Facebook, que es Retorno a la Caverna. Así nos van a encontrar en Facebook. Nuestra página de YouTube, Retorno a la Caverna Filosofía. Suscriban, like, compartan, si les gustan, sus opiniones bastante importantes para nosotros, nos retroalimentan un montón y bueno, pues nos vemos en la siguiente ocasión, en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias.